Muy buenas, tribu. Bienvenidos un día más al canal de la tribu del ave fénix. Como sabéis, nos encanta recibir vuestros comentarios y likes y nos hace muy pero que muy felices que compartáis nuestros vídeos. Así que para que no os perdáis ninguno de ellos, acordaos de suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita. Ahora sí, os dejamos con el vídeo. Queremos hablaros de creencias, religiones y filosofía de vida, pero no solo de las que hay actualmente. Vamos a dar un recorrido por lo largo y ancho de este mundo y además a través del tiempo. Espero que disfrutéis de estas diapositivas tanto como nosotras disfrutamos buscando toda esta información. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Estas son las dos preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de toda la historia, desde el principio de la humanidad, hace más de 250.000 años. Su afán por contestar estas y otras grandes preguntas es lo que le ha llevado a distintas creencias y religiones. Pero, ¿qué es la religión? ¿Es lo mismo que la espiritualidad? En religión, la espiritualidad es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un Dios o profeta. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo, por lo que la espiritualidad no es una religión, sino más bien un sentimiento o creencia de algo superior, sea lo que sea. El desarrollo espiritual es un proceso de búsqueda, autoconocimiento, conectividad, significado, maduración y contribución social que favorece el crecimiento personal. Este proceso usualmente es dirigido por una fuerte creencia, ya sea en el poder de la humanidad, como la filosofía política, o por elementos sagrados, como el animismo, o figuras divinas, como las religiones. En el punto de vista histórico, las religiones que creen en Dios o dioses aparecieron hace tan solo 14.000 años, mientras que las primeras religiones animistas aparecieron hace 250.000 años. Pero, ¿sabéis qué es el animismo? ¿Por qué crees que surgió hace tanto tiempo? Pues son unas creencias religiosas que tienen en común la idea de que todas las cosas del mundo poseen una vida anímica, es decir, un ánima o un alma. Sostiene que la naturaleza está poblada por espíritus inteligentes o por conciencias místicas despiertas, así que podríamos decir que el animismo es como creer en la madre naturaleza. En las culturas más antiguas, la religión no se distinguía de lo que hoy en día llamamos mitología, y consistía principalmente en ritos regulares, basados en las creencias en seres sobrenaturales que habían creado al mundo y el cosmos y seguían cuidando de ellos. Estas entidades se comportaban de una manera que reflejaba estrechamente los valores de ciertas culturas o a veces llevaban a cabo actos antiéticos a esos valores, el caos y el orden. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y diosas, cada uno con sus especialidades. No podían entender que un solo dios pudiera entender todas las facetas. Por ejemplo, no acudiría a un dios de la guerra para pedir algo sobre el amor. Del mismo modo, ellos no entendían que un solo dios se encargara tanto de la guerra como del amor. Con el tiempo, algunas culturas pasaron del politeísmo al enoteísmo, que consiste en adorar a un dios o diosa de muchas formas. Por ejemplo, el dios Brahma, que es una sola deidad, con mucho rostro, metamórfico y con diferentes nombres, aunque en realidad siempre en el fondo es Brahma. Ahora que ya tenemos estos conceptos, vamos a realizar un breve paseo por la historia para conocer algunas de las creencias de nuestro planeta. Empezaremos con la religión de la antigua Mesopotamia. Los primeros registros escritos de prácticas de esta religión se remontan alrededor del 3500 a.C. en Sumeria. Las creencias religiosas mesopotámicas establecían que los seres humanos trabajaban junto a los dioses y para ellos, aunando fuerzas para mantener a raya a las fuerzas del caos, que habían sido arrestadas por las deidades supremas al principio de los tiempos. Los dioses crearon el orden a partir del caos.
Religión de la antigua Persia. Llegó a la meseta iraní en algún momento antes del tercer milenio, antes de Cristo. En un principio esta fe era politeísta, con un dios supremo, Ahura Mazda, que presidía sobre las deidades menores. Todos estos dioses representaban las fuerzas del bien y del orden contra los malos espíritus del desorden y el caos. Para seguir con esta idea en mente, vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a algún momento entre el 1500 y el 1000 a.C. El profeta y visionario Zoroastro, en la antigua región indoiraní, afirmó tener una revelación del mismísimo Ahura Mazda, gracias a la cual entendió que este era el único ser supremo, creador del universo y guardián del orden, que no necesitaba ningún otro dios a su lado, surgiendo así el zoroastrismo. Esta creencia tuvo una grandísima influencia en el desarrollo de la tradición abrahámica. Fue la religión del Estado en varios imperios persas, hasta la conquista musulmana del siglo VII después de Cristo. Y todavía hoy sigue viva en partes de Irán, India e Irak, por lo que podemos decir que es una de las más antiguas que a día de hoy sigue viva. El zoroastrismo también decía que en el futuro llegaría un Mesías para redimir a la humanidad y un acontecimiento que era el fin de los tiempos y traería la reunión con Ahura Mazda. Estos conceptos influirían más tarde en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Con el zoroastrismo hemos dado un salto, así que volvemos al 3400 a.C. y lo hacemos de la mano de las creencias del continente africano, que aunque se rige por muchas y diferentes culturas y creencias, hablaremos de la más popular y conocida. ¿Sabéis cuál es? ¿La religión egipcia? Pues era similar a las creencias mesopotámicas, en el sentido de que los seres humanos trabajaban junto a los dioses para mantener el orden. Esta religión era una combinación de magia, mitología, ciencia, medicina, psiquiatría, espiritualismo y herbología, así como lo que se entiende hoy día por religión, como una creencia en un poder superior y una vida después de la muerte. Este tema de creencias continuaría con algunos cambios a lo largo de toda su historia de Egipto, tan solo interrumpido por las reformas religiosas de Akenatón. ¿Cuáles son estas reformas de Akenatón? Pues corría el siglo XX a.C., cuando Akenatón sustituye esta religión antigua por el atonismo, nombre que le viene por el culto a Atón, convirtiéndose así en la segunda religión oficial del gobierno del Antiguo Egipto. Fue una de las primeras religiones monoteístas registrada en la historia. Este culto enseñaba que solo había un dios, Atón, que era misericordioso, todopoderoso, único y que guiaba a la humanidad a través de sus hijos, el propio Akenatón y Nefertiti, su mujer. Un dato curioso sobre esta religión es que este culto era elitista. Sí, lo que quiere decir que solo los miembros de la familia real podían adorar al dios directamente. El resto del mundo tenía que conformarse con adorarlos a ellos, a la realeza. Tras la muerte de Akenatón, su hijo y sucesor Tutankamón volvió a restaurar la antigua religión, reabriendo los templos, resucitando los antiguos rituales y costumbres. Los primeros registros escritos de las prácticas religiosas egipcias datan de alrededor del 3400 a.C., en el periodo predinástico de Egipto. Pero deidades tales como Isis, Osiris, Satu, entre muchas otras, ya se habían establecido como fuerzas importantes bastante pronto. Hablamos como del 6000 a.C. Los egipcios veían la vida terrenal simplemente como una parte de un viaje eterno y estaban tan preocupados con pasar a la siguiente fase sin problemas que crearon elaboradas tumbas, templos e inscripciones funerarias para ayudar en el paso de las almas de este mundo al siguiente. Vamos a dar otro salto, esta vez en el mapa, para irnos a China e India, volviendo así al continente asiático. El hinduismo se cree que fue fundado en el 5500 a.C., pero ya definitivamente se puede confirmar alrededor del 2300 a.C.
Es una religión enoteísta, ya que solo hay un dios supremo, Brahma, y todas las demás deidades son sus aspectos o reflejos. Así pues, los 330 millones de deidades que comprenden el sistema de creencias hindú sigue siendo Brahma. 330 millones, sí, no me he equivocado. Y es que, aparte de las deidades conocidas nacionalmente, cada localidad o pueblo tenía la suya propia. Y no solo eso, es que cada hogar tenía su propia forma de deidad como dios menor y protector de esa casa. Viéndolo así, 330 millones ya no son tantos, ¿verdad? Creen en los Vedas, que son 4 textos recopilados en el subcontinente indio y que son las escrituras sagradas más antiguas de esta religión. Vamos al concepto básico del hinduismo, y es que hay un orden en el universo y toda persona tiene un lugar específico dentro de este orden. Si actúas debidamente, recibes la recompensa de acercarse más al Ser Supremo y finalmente llegar a ser uno con el Dios. Por el contrario, si no lo haces, te reencarnarás una y otra vez, tantas veces como haga falta, hasta que lo entiendas. Siddhartha Gautama toma estos conceptos del hinduismo y lo transmite con la gran diferencia que no busca la unión con un dios, sino una existencia propia más elevada, la iluminación. De hecho, esta creencia es no teísta, es decir, que no tiene un dios, y se expande en las regiones más septentrionales del subcontinente indio. Siddhartha Gautama llegó a ser un ejemplo viviente alcanzando la iluminación, por lo que pasaron a llamarlo Buda. ¿Qué significa Buda? Pues significa el despierto. Por eso esta filosofía de vida se le llama budismo. Y ya no solo crear un estilo de vida o forma de vivir la vida, sino que, como vimos en el vídeo anterior, este hombre tiene 2 calendarios en su honor y sirvió de inspiración en muchos aspectos y a muchas personas. Nació en el año 573 a.C. y vivió en estas fechas 80 años. Eso fue un hecho inédito, es algo increíble. Y si no has visto el vídeo anterior, aquí te dejo el enlace. Seguimos y pasamos ahora a la antigua China, que se cree que la religión ya había aparecido alrededor del 4500 a.C., como demuestran los diseños de la cerámica encontradas en el enclave neolítico de la aldea de Bampo. No queremos dejar esta zona del continente asiático sin mencionar posteriores creencias y religiones, como son el judaísmo, surgido entre los siglos 9 y 5 a.C., y se originó en los reinos de Israel y Judá. Es la base de todas las demás religiones abrahámicas y uno de los monoteísmos más antiguos que todavía existe. Se dice que es una variación del ateísmo, de la que ya hablamos anteriormente, esa religión elitista de Egipto, ¿recordáis? El jainismo surge entre los siglos 8 y 2 a.C. Esta doctrina fue la creencia dominante en el subcontinente indio. Sus fieles creen, aquí me vais a permitir, lo voy a leer tal cual, ¿vale? Se llaman Tirthankaras, que son predicadores omniscientes del camino de Jain, cuyas características están marcadas por la autodisciplina y el ascetismo. Cuando leí ascetismo me quedé, ¿qué es esto? Bien, pues si no lo sabes, yo tampoco, te lo voy a contar. Es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncias a placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar el alma o conciencia hacia un estado divino y de liberación. ¿No suena esto mucho al budismo? ¿A la iluminación? En fin, continuamos. El confucianismo. Surgido entre los siglos 6 y 4 a.C., igual que sucede con el budismo, en el confucianismo todo se debe a un hombre, y en este caso el político, maestro y filósofo chino Confucio. No es solo una religión,
también es una filosofía política, en la que se valora la ética y la virtud individual para crear su propio reflejo en la sociedad. Y es una buena idea, ¿verdad? Porque si todos somos puros y éticos, la sociedad al completo será pura y ética. Porque todos nos comportamos así, será nuestro reflejo y la sociedad se comportará así. El taoísmo, surgido entre los siglos 6 y 4 a.C., el taoísmo se puede rastrear con bastante certeza hasta una obra literaria atribuida al mítico Laozi, el Tao Te Ching, cuya edición más antigua registrada data del siglo IV a.C. No hablamos de una religión, sino de una filosofía espiritual, vivir en armonía con el Tao. Pero, ¿qué es el Tao? Pues el Tao es el camino de la vida. Se podría decir algo así como vivir en armonía con lo que el universo traiga a tu vida, sea lo que sea. O lo que es lo mismo, todo es perfecto tal cual es. Actualmente y desde hace tiempo, en la India corre una filosofía que viene de la influencia de estas y otras creencias. Y es que existe la enseñanza popular de las 4 leyes de la espiritualidad, que son las siguientes. 1. La persona que llega es la persona correcta. 2. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. 3. En cualquier momento que comiences es el momento correcto. Y 4. Cuando algo termina, termina. Seguro que nos dejamos unas cuantas en el tintero, como los fenicios, los hurritas, el sintoísmo, el yatanismo, etc. Pero vamos a continuar con la religión en Mesoamérica. El recordar y honrar a los muertos y el papel que siguen teniendo estos en las vidas de los que están en la tierra era un componente importante de todas las religiones ancestrales, incluido el sistema de creencia maya. Como ya recordamos, esto ocurrió en Egipto, Mesopotamia, los persas, etc. Eran unas creencias politeístas, tenían más de 250 deidades y todas tenían su propio ámbito de influencia. Que si recordamos las 330 millones que tenía el hinduismo, 250 ya no nos parecen tantas, ¿no crees? Los mayas creían en la naturaleza cíclica de la vida, que lo que aparentemente muere simplemente se transforma, y consideraban que la vida humana no era sino una parte más del patrón que veían a su alrededor en la naturaleza. Sentían que la muerte era una progresión natural después de la vida. No solo adoraban y honraban a sus dioses, sino que también a sus muertos, sus ancestros. De aquí, hoy en día, se conserva la celebración del Día de los Muertos, y que como en México y otros lugares de Sudamérica, tengan arraigadas esta honra a sus ancestros. Estas creencias también la compartían otras culturas mesoamericanas, aparte de los mayas, tales como azteca, inca, tarasca. Pasamos ahora al continente europeo. Y es que en Europa se tomó mucho de las culturas de Asia, de las que hemos hablado anteriormente. Tanto Italia como Grecia se aproximaban a las culturas mesopotámicas, y de ahí fueron extendiendo, al igual que la península ibérica, la antigua Hispania. Llegaron los fenicios, tartesos, entre otros, con sus creencias. Igualmente expandieron sus creencias por todo el territorio íbero. No obstante, podemos hablar de la religión romana y griega como por ejemplo. La importancia de recordar a los muertos como parte de la devoción religiosa personal, ya lo hemos visto en los egipcios, mayas, etc. También era una parte integral de las creencias de los griegos. Los griegos creían en muchos dioses que a menudo cuidaban de sus creyentes, pero algunos de estos dioses también buscaban sus propios placeres. La religión de Roma seguía el mismo paradigma que la de Grecia. La religión romana probablemente empezó como una clase de animismo, pues se cree que pasaron de esta creencia a desarrollar o incorporar otros detalles o ajustes al entrar en contacto con otras culturas. Vamos, como si fuera un imán atrayendo cosas de varias creencias y adoptando lo propio. Teniendo esto en cuenta, los griegos ejercieron el mayor impacto en la religión romana, y muchos de los dioses romanos son deidades griegas, con nombre romano
y unos atributos ligeramente diferentes. A pesar de que los romanos habían importado sus dioses primarios de Grecia, una vez que la religión romana se estableció y se unió a la política del Estado, no se admitió ningún otro dios, porque creían que prestar atención a una deidad extranjera socavaría la autoridad del gobierno y las creencias religiosas establecidas. Y sin dejar el continente europeo, podemos hablar también de los pueblos vikingos. Se establecieron en Escandinavia, entre finales del siglo VIII y mediados del XI. La mitología vikinga es la mitología escandinava, y esta a su vez la versión mejor conservada de la mitología teutónica, una creencia politeístas. La mitología vikinga incluye un complicado mito de la creación, además de una descripción muy gráfica del final del mundo, en el Ragnarok o crepúsculo de los dioses. Según los libros sagrados llamados Edas, hubo un tiempo en el que no había cielo ni tierra, sino solamente un abismo insondable y un mundo de brumas, en el que fluía una fuente. De esta fuente partían 12 ríos que se iban congelando según se alejaban de ella y que capa tras capas de hielo fueron llenando ese abismo. Una de las mitologías más próximas a nosotros es la mitología celta. Aquí en España era la más extensa y reconocida antes del cristianismo. Al igual que en otras culturas indoeuropeas, durante este periodo los primeros celtas mantuvieron una mitología politeísta y una estructura religiosa. Entre el pueblo celta hubo algunas tribus en estrecho contacto con Roma, como los galos y los celtíberos. Estas creencias no sobrevivió al Imperio Romano debido a que lo hacían convertirse al cristianismo y perdían sus idiomas originales. En este canal nos gusta mucho la mitología o creencia celta, por lo que en este vídeo no vamos a extendernos más, pero queda pendiente un vídeo completo sobre este tema, al igual que sobre el chamanismo, que también es muy extenso y le tenemos especial aprecio, por lo que creemos que merece un vídeo propio más adelante. Para finalizar, queremos recapitular un poco. Hemos visto que las religiones de la antigüedad compartían muchos patrones iguales, entre ellas, aunque las culturas nunca hubiesen tenido contacto una con las otras. Las estructuras de creencias, las historias y las figuras más importantes de la mitología antigua son sorprendentemente similares una de las otras. El importante mensaje espiritual de estas religiones diferentes, como son las deidades, que tienen intereses personales en la vida de la gente, otros seres sobrenaturales, que surgen del primero, una explicación sobrenatural de la creencia de la Tierra y los seres humanos, una relación entre los humanos creados y el Dios creador. También hay una repetición en la figura que se conoce como el Dios que muere y resucita, el tema de la vida después de la muerte, el juicio después de la muerte. Todos estos mensajes se repiten a lo largo y ancho del tiempo y del mundo, en diferentes culturas y lugares que no tuvieron contacto entre sí, e incluso llegó a formar las creencias de quienes vinieron más tarde, como el judaísmo, el cristianismo o el islam. En conclusión, todas las religiones y creencias tienen los mismos valores, puntos de vista o base. Y todos vienen del animismo, que tiene 236.000 años más que la religión o creencia más antigua. Y aún hoy sigue viva, sobre todo por el Polo Norte y alrededores, ya que es la creencia popularizada en los inuits, que son como se definen las personas que viven en estos lugares. Por lo tanto, el animismo es la creencia más vieja, cosa que no sucede con algunas otras religiones que nacieron y murieron o derivaron en otras similares cambiando el nombre. ¿Qué dato os ha parecido más interesante? ¿Os quedáis con alguna de estas creencias? Nosotras, como ya habéis oído, nos tira más lo celta y el chamanismo. Pero ¿y vosotros? Contádnoslo en los comentarios. Y ya, nos despedimos hasta el próximo vídeo.